Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Espiritismo. Les habla Esteban Londoño y hoy quiero invitarles a reflexionar sobre una palabra sencilla, pero profundamente transformadora: unión. En el libro Becerra, Chico y Usted, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, el espíritu de Becerra de Meneses nos entrega un mensaje recibido el 16 de mayo de 1964 que dice: unámonos. Solo la unión conseguirá fortalecernos para el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones, con el servicio y la humildad como normas de acción. Qué mensaje tan breve y al mismo tiempo tan profundo. Unámonos. No dice impongámonos, no dice pensamos al otro, no dice demostremos que tenemos la razón, dice unámonos. Vivimos en una época donde las divisiones parecen multiplicarse: ideológicas, religiosas, políticas, culturales, incluso espirituales. Cada grupo convencido de poseer la verdad completa, cada voz defendiendo su posición como si la diferencia fuese una amenaza. Pero el llamado espiritual es otro. No es separarnos más, sino comprendernos mejor. No es competir, sino cooperar. No es imponer, sino servir juntos. La doctrina espírita nos ofrece una base sólida para entender que la unión no es simplemente un ideal bonito, sino una ley divina. En el libro de los espíritus, al abordar la ley de sociedad, los espíritus señalan que el ser humano no puede progresar en aislamiento. La vida social no es casualidad, es necesidad evolutiva. Dios no nos creó para vivir solos, sino para crecer en relación. La sociedad no es castigo, es escuela. La convivencia no es un problema, es instrumento de perfeccionamiento. Nos necesitamos unos a otros para pulir nuestras imperfecciones, para confrontar nuestro orgullo, para ejercitar la paciencia, la tolerancia, la caridad. Pero cuando el ego se infiltra, aparece una narrativa peligrosa: ellos contra nosotros. Ese pensamiento es una ilusión espiritual. Divide lo que fue creado para complementarse. Alimenta sospechas donde debería haber cooperación. Fortalece el orgullo donde debería florecer la humildad. Desde la visión espírita, el ellos contra nosotros revela un atraso moral, porque si todos somos espíritus en evolución, provenientes de la misma fuente divina, entonces no existen enemigos esenciales, solo hermanos en diferentes grados de comprensión. No hay bandos absolutos, hay niveles distintos de conciencia. Becerra de Meneses, conocido como el médico de los pobres, ejemplo de caridad viva, no llamó jamás a la división. Su mensaje es coherente con la ley de sociedad. La unión fortalece, la división debilita. Cuando nos unimos en el servicio, el trabajo se multiplica. Cuando nos unimos en la humildad, el orgullo se desarma. Cuando nos unimos en el bien, las diferencias dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades de aprendizaje. La unión no significa uniformidad, no significa pensar igual que el otro, no significa renunciar a una convicción. Significa vivir con respeto, practicar la caridad intelectual y recordar que el otro no es mi enemigo espiritual. El pensamiento de separación nace del miedo. La unión nace del amor. Y el espiritismo nos enseña que el progreso moral de la humanidad no vendrá por la imposición de una ideología sobre otra, sino por la elevación colectiva de la conciencia. Aislarnos es estancarnos. Despreciar la diferencia es rechazar una oportunidad de crecimiento. Negarnos al diálogo es negarnos a evolucionar. Cuando sintamos que estamos cayendo en la narrativa de ellos contra nosotros, detengámonos un instante y preguntémonos: ¿estoy reaccionando desde el amor o desde el orgullo? ¿Estoy buscando comprender o simplemente ganar? ¿Estoy construyendo puentes o levantando muros? La unión no es debilidad, es fortaleza espiritual. No es ingenuidad, es madurez moral. No es rendirse, es elevarse. Becerra nos habla de servicio y humildad como normas de acción. Ahí está la clave. La unión verdadera no se construye desde el poder, sino desde el servicio. No desde la superioridad, sino desde la cooperación. No desde el ego, sino desde el espíritu.
En este mundo espiritual, donde las tensiones parecen intensificarse, el llamado espiritual no es a radicalizarnos, sino a armonizarnos. Unirnos no significa negar las diferencias, significa recordar que todos estamos en el mismo viaje evolutivo, aprendiendo, fallando, corrigiendo y avanzando. Queridos amigos, hoy la invitación es clara. Unámonos en el bien, unámonos en la caridad, unámonos en la comprensión, unámonos en la humildad, porque solo la unión, como nos recuerda Becerra de Meneses, nos fortalecerá para cumplir con nuestras verdaderas obligaciones espirituales. Que no caigamos en la ilusión de ellos contra nosotros. Que recordemos que, en esencia, somos parte de una misma familia humana y espiritual. Que el servicio nos una, que la humildad nos sostenga, que el amor nos guíe. Gracias por compartir esta tacita de conciencia y fraternidad y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.